hay una declaración de Salvatore Mancuso en la entrevista en el reporte con Orel en la W Radio que ha hecho pues estallar a la opinión pública, porque aquí en Colombia estamos acostumbrados a esas historias fantásticas de esos personajes muy grandes que nos llevan como al morbo, que nos llevan como a creer que esto es pura ficción. Y hay unas declaraciones muy fuertes que hizo el señor Salvatore Mancuso sobre la muerte de los hermanos Castaño y que el responsable sería el excomisionado de paz, el señor Luis Carlos Restrepo. Veamos las declaraciones en W Radio. Para ese momento se le había solicitado al presidente Álvaro Uribe que firmáramos los acuerdos, que refrendáramos los acuerdos adelantados en realito entre las autodefensas y el gobierno nacional. De hecho, Vicente Castaño le había enviado razón porque el comisionado de paz le envió una razón a Vicente, le dice que se entregue, que por favor él ayudó en la desmovilización, pero que no tenía una buena presentación, que él siguiera en la ilegalidad cuando todos nos habíamos entregado. Vicente le dijo, el problema es que el gobierno ha cumplido, como ha venido incumpliendo en todas las negociaciones que se han adelantado a través de la historia, y por eso se han rearmado muchísimos grupos, tanto de guerrillas como de autodefensa. Si ustedes se comprometen a firmar los acuerdos que adelantamos en las negociaciones de Ralito y lo hacemos ante garantes internacionales y la Iglesia Católica, yo me entrego inmediatamente. Vamos a buscar esos garantes, lo traemos, llegamos a un sitio donde yo les diga, nos reunimos, lo firmamos y me voy con ustedes detenido para donde quieran. Pero si no se firman los acuerdos, no me entrego porque ustedes nos están incumpliendo y yo no voy a someterme a un incumplimiento. Si ese es el desayuno, ¿qué se espera para el almuerzo? Entonces fue cuando el señor alto comisionado con el gobierno nacional organizaron la muerte de Vicente Castaño y nos extraditaron a los demás. Organizaron la muerte de Vicente Castaño y nos extraditaron a los demás. Esto a mí me hizo recordar, por ejemplo, el trino que hizo Álvaro Uribe cuando salió todo lo... Bueno, cuando murió el Ñeñe Hernández, que dijo, muere un ganadero muy importante. Dijo, causa mucho dolor la muerte de José Guillermo Hernández, finquero del Cesar. Entonces, con estas declaraciones de Mancuso, salió como con una declaración similar a defender al señor Restrepo. Veamos lo dicho por el expresidente Álvaro Uribe. Luis Carlos Restrepo, colombiano ejemplar, perseguido político, asilado, desmovilizó más de 45.000 personas en armas. El doctor Restrepo no se dejó manipular ni atemorizar por la arrogancia narcotraficante del bandido que ahora lo acusa miserablemente de asesinar a Vicente Castaño. Bueno saber quiénes mandan a formular esas acusaciones. En el gobierno opera FAN. Bueno, y como es de esperarse, cada vez que trina Uribe, así como cuando trina Petro, o manda un equisazo, ahora que se llama X, pues tiembla el país, desde Bogotá hasta el Huérrimo. Se dice posteo, pero hay también equisazo. No, yo digo el equisazo porque nos tienen más confundidos, es el Elon Musk. Y pues en esa controversia que se crea en X y que pues creen que ahí está toda la opinión pública del país cuando toda la gente está viendo memes en Facebook, apareció un personaje llamado Rafael García. ¿Quién es Rafael García, Julián? Rafael García es el ex jefe de informática del DAS en la administración de Jorge Noguera y es el primer testigo de toda esa narcoparapolítica que se subió en el gobierno de Álvaro Uribe y fue el primer capturado y el que empezó a prender el gran ventilador que llevó a prisión a distintos congresistas, funcionarios del DAS, no solo por el escándalo de las chuzadas, porque esto no era solamente la interceptación de un teléfono, sino los vínculos de la campaña de Álvaro Uribe con estas estructuras paramilitares. Rafael García reveló, entre otras cosas, que Jorge 40 puso 337.084 votos el 27 de mayo de 2002 para que Álvaro Uribe fuera a la presidencia. Sin ese fraude, sin esa compra de esos votos, sin ese fraude electoral, Uribe no hubiera podido ser presidente. Y Rafael García, que como ahora todo el mundo tiene X, tiene Instagram, tiene TikTok y demás, y como muchas personas que quieren de pronto olvidar que conocen a ciertas personas y convivieron con otras personas, una ex
un narcotraficante, un delincuente, pues Rafael García en la cuenta X le respondió al presidente Uribe, al expresidente Uribe, diciéndole que él compartió celda con Don Berna y que esa versión que dice Salvatore Mancuso coincide con la que le dijo Don Berna en la cárcel. Veamos lo dicho por Rafael García. En mi sitio de reclusión, compartido con Don Berna durante los años 2007 y 2008, conocí la versión de este sobre el asesinato de Vicente Castaño. Esta coincide en gran medida con la versión de Salvatore Mancuso. Según Don Berna, miembros del gobierno de entonces sugirieron que Vicente Castaño debía desaparecer. Inclusive me mencionó los nombres de algunos de ellos. Y como les digo, como uno conoce tanta gente en el trabajo, en el parque, en una discoteca, todos uno se empieza a relacionar, es inevitable, pues también nosotros tuvimos la oportunidad de preguntarle al señor Pablo Hernán Sierra, excomandante del bloque Cacique Pipintá, de las autodefensas, que tenía su territorio en Risaralda y en Caldas y todo este territorio, pues él también, o sea, como que le manifestamos, bueno, Mancuso llegó a Colombia, esto fue hace unos meses, ¿no? Le manifestamos, bueno, Mancuso llegó a Colombia, ya ha hecho cosas en la JEP, usted todo eso, ¿qué le diría a Mancuso? Él, además de decirnos que había hablado con Mancuso, se refirió directamente a esa muerte de los hermanos Castaño y nos dijo esto. Yo le diría a Mancuso que le cuente la verdad al país sobre la muerte de Carlos Castaño. ¿Por qué? Porque ya hemos declarado, el alemán y muchas otras comandantes hemos declarado, el alemán creo que declaró justicia y paz, y hemos dicho en varios escenarios, donde el actor intelectual de la muerte de Carlos Castaño y de Vicente Castaño se llama Álvaro Uribe Vélez. Bueno, un saludo a la señora Luz, que siempre nos está viendo, siempre nos hace sus acotaciones, y a toda la audiencia del Tercer Canal que nos sigue a esta hora. Esmeralda de, líder, Nano 27, DRI a Marín. Santiago Uribe Hipólito también nos debe estar Díaz, viendo, que Santiago es fiel Uribe. seguidor del Tercer Canal. Un gran saludo. Pero como les decía, esta es una declaración que nos dio el ex jefe paramilitar, o bueno, jefe paramilitar, no sé si deja de ser o no. El caso es que Pablo Hernán Sierra, en la cárcel de Cómbita, nos manifestó que el actor intelectual de la muerte de Vicente y Carlos Castaño era el expresidente Álvaro Uribe, y coincide, pues, con decirlo así, su mandadero, Luis Carlos Restrepo, con la declaración que dice Mancuso, en la cual pues dice que ellos fueron netamente los actores intelectuales de este proceso, además de que esa entrevista que las invito a ver describe como a él lo cercan, se supone que Vicente ya cuando se ve encerrado se suicida, lo pican y lo mandan al río Nechí. Eso también está en la aclaración y la entrevista que nos dieron. Pero yo quisiera preguntarles a ustedes cómo han visto pues esta declaración tan explosiva que hacen sobre Luis Carlos Restrepo, el señor Salvatore Mancuso, y por supuesto otras versiones como las que ha dicho el señor Pablo Hernán Sierra, donde ratifica notoriamente que Álvaro Uribe es el actor intelectual de estos dos asesinatos. Pues es muy grave. O sea, realmente que un alto comisionado de paz, que básicamente es la persona encargada por el gobierno para que se apacigüen las cosas, haya asesinado a jefes paramilitares para así de alguna u otra forma callar la verdad, es muy grave. Y si Álvaro Uribe Vélez tuvo algo que ver, porque bueno, uno puede decir que fue culpa del señor Restrepo solo, se lo habrá craneado él solo, pero muy tenso. O sea, la verdad que, o sea, yo me pongo a analizar entonces ese proceso de paz en qué quedó. ¿Qué habrá sido? Porque pues, realmente asesinar a las personas en La Paz, pues ¿realmente eso es paz? El bloque norte hoy son los rastrojos, en que el paramilitarismo sigue controlando todo, pero precisamente nosotros en el Tercer Canal, de hecho yo tenía esta misma ropa, hicimos un programa que se llama Uribe es el autor intelectual de la muerte de los Castaño, en donde no solamente reunimos las declaraciones de Mancuso y de Pablo Hernán Sierra, sino las del alemán, las de Don Mario, las de una cantidad de paramilitares que encajan con esta versión de Mancuso. El valor periodístico que tiene ese programa, que está, pues aquí ya muestra, lo hicimos hace un mes, 400,000 reproducciones, es que
nosotros unimos todas las piezas de todas las versiones de los jefes de los paramilitares, inclusive mostramos una foto con Alfredo Serrano en donde estaban en el matrimonio de Carlos Castaño y veíamos cómo cada uno de esos paramilitares ha venido diciendo lo mismo. Entonces esto encaja con lo que decía Laura al principio, y es que uno no puede poner de acuerdo a todos los paramilitares para que digan que Uribe produjo esta orden. Pareciera que fuera verdad en el sentido en que los paramilitares ahora sí están revelando algunos elementos que no se sabían. Y respecto a Luis Carlos Restrepo, hay que aclarar que él es prófugo de la justicia, que tiene un proceso por la falsa desmovilización de un bloque guerrillero. Porque hubo falsas desmovilizaciones también en la administración de Luis Carlos Restrepo. Por lo tanto, pues es una persona que, si bien en algún momento atendió una entrevista de Blue Radio, pues estos procesos están en la impunidad, y ojalá Luis Carlos Restrepo apareciera para responder sobre eso. Igual tampoco se sorprende tanto que otros funcionarios del gobierno de Uribe hayan estado involucrados en pues todo lo que ocurrió, ¿no? Porque pues también mencionan a su vicepresidente Pacho Santos, a su ministro de Interior, pues qué pasa con también su ministro de Defensa, a su jefe de seguridad. Y aquí estamos hablando de un tema, porque digamos eso pasa con Odebrecht, eso pasa con las chuzadas del DAS, pasa con la parapolítica, pasa con Agroingreso Seguro, porque en el mundo contemporáneo no ha existido otro gobierno más corrupto como el de Álvaro Uribe, sin desconocer la corrupción de Juan Manuel Santos, de Iván Duque y la que ocurre también en el gobierno. No, es que imposible actuar solo. O sea, muchos funcionarios de ese gobierno de Uribe están salpicados y pues ya no es sorpresa. Sí, pues mira, Diego Palacio condenado, Sabas Pretel condenado, Andrés Felipe Arias condenado, Bernardo Moreno, el secretario general condenado, 2 directores del DAS condenado. Bueno, me podría quedar aquí. Luis Carlos Restrepo, prófugo. Hay otra cosa que me llama poderosamente la atención, y es que Mancuso le dice a la W que, bueno, es una realidad que los gobiernos todos le han fallado a los diferentes grupos armados, y que por eso es una de las razones que explican que a veces no se concluyan esos acuerdos de paz. Y pues Luis Carlos Restrepo, como él también lo manifiesta, era la persona que les decía: hey, vayan, firmen, no sé qué, hagamos lo posible, yo les doy mi palabra, yo soy el que pongo la cara. Y él manifiesta que de algún modo se sintieron traicionados, y lo mismo que dice Pablo Hernán Sierra es que el ala narcotraficante de la SAUC, que era Vicente Castaño, lo veían ya como un problema para el tema de la desmovilización, además mediáticamente, y fue como el impulso para querer deshacerse de él. Y obviamente tocaba también deshacerse de Carlos, porque pues cómo iba a dejar que esto sucediera así. Y incluso Pablo Hernán Sierra dice como, es que son palabras como de bandido, algo así, pero me da mucha risa, como no lo supo manejar, entonces le tocó matarlo. Pues igual, entonces me parece que también es una tesis muy creíble de lo que significaba el ala narcotraficante de Vicente Castaño, que no se estaba desmovilizando, y el otro ala política, que era Mancuso y todas estas personas que estaban ahí, y que, como dijo Mancuso, netamente los extraditaron apenas vieron que iban a decir la verdad. No, y no sé si se acuerda también cuando estuvimos por allá en Convita, que Pablo Hernán Sierra nos dijo como Restrepo, como buen psiquiatra, nos cogió a todos y nos separó, y empezó a charlarnos qué tin, qué tan, nos llevó a un lado para aquí, otro para acá, y empata mucho con lo que dijo Salvatore Mancuso, el tema de que se empezó a como de alguna otra forma descubrir la verdad, y ¡pum!, los extraditan. Y entonces, claro, los separan para que ellos no puedan reunirse de alguna otra forma dentro de las cárceles para decir: hey, el expresidente fue financiador, fue promotor, fue auspiciador, fue la cabeza, fue la bandera del paramilitarismo. Entonces, eso es muy denso, la verdad. Y ni hablar de lo que nos describió Alfredo Serrano con lo que pasó con el bloque Metro. Y el tema de HH también. Es que no es por nada, pero yo creo que nosotros hemos hecho un cubrimiento, ya que se puede como armar una serie de todo este cubrimiento de lo que está pasando con Uribe, las revelaciones de Mancuso, porque si bien lo que dijo en la W Radio ayer o hace 2 días respecto a la muerte de los Castaños, no, fuimos nosotros los que pusimos en la agenda ese tema, e hicimos un reportaje muy completo en torno a la desaparición de estos genocidas. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI DaviPlata 310-779-3518. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y, por supuesto, compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.